Bueno, buenos días para todas y para todos. Es un día diferente, ¿no? Uno tiene que pensar que hace 2 años atrás estábamos teniendo una actividad similar a esta, donde trabajadores y usuarios recuperábamos un espacio muy importante, un espacio que uno lo analiza desde el punto de vista de la construcción democrática y de lo que el Uruguay aspira para el futuro, y el Uruguay se construye entre todos, como decía el doctor Carámbula, y justamente en los lugares donde se tiene que conducir, en los lugares donde se intenta generar política, es bien importante esa integración donde la sociedad, a través de sus organizaciones y los miembros que así marcan las organizaciones, puedan dar su visión para poder construir esa integralidad tan necesaria. Tuvimos que pasar una etapa muy compleja. Este año ha sido un año difícil desde el comienzo. Y obviamente que hay que asumir con responsabilidad en primera instancia eso, la complejidad con la que se tuvo que comenzar, las dificultades con las que tuvimos que atravesar y los cambios que vinieron a través de justamente todas esas situaciones que se dieron. Hay una institución que tiene una dinámica de funcionamiento importante y esa dinámica lleva a que no se puede parar y que hubo que transitar procesos precisamente de estos cambios con el funcionamiento de la misma. Y ha sido complejo, y en esto creo que hay que destacar por sobre todo el compromiso de los trabajadores y de las trabajadoras de todos los días, porque cuando comienzan las incertidumbres, a veces es complejo poder llevar adelante las tareas que hay para hacer, y sin embargo se siguieron haciendo. Y que muchos sintieron la inestabilidad también en esto de cuáles serán los cambios, porque obviamente que si bien hay un hilo conductor y hay un eje, también cuando vienen autoridades nuevas traen consigo conceptos que tal vez pueden ser de cambio. Y hay que ayornarlos precisamente a esa nueva realidad y seguir pensando la institución como eso, el prestador más importante de salud que tiene el Uruguay dentro del sistema integrado nacional, en la lógica de que tenemos 1.300.000 usuarios, que tenemos casi 900 puestos de atención, que tenemos más de 30.000 trabajadores y trabajadoras, y todo eso hay que irlo analizando en paralelo, y donde justamente en estos 3 primeros meses no pudimos acompañar a los nuevos compañeros que asumían esta responsabilidad, un poco también en esto de lo que nos queda en ese debe de por conocer la casa, porque tal vez nosotros, por años, en el caso particular mío, 22 años de funcionario son algunos años donde uno ha transitado por algún lugar y conoce. Y es bueno pensando en justamente último año importante de recursos, último año de rendición de cuentas, donde la salud se sigue jugando una parada muy importante porque 10 años de una descentralización, como es el caso de ACE, lo vivimos el año pasado, 10 años de la transformación profunda del Uruguay en materia de salud pública, es poco tiempo. Y puede ser mucho tiempo, dependiendo de las cosas como se van haciendo. El doctor Carámbula planteaba algo que nosotros venimos insistiendo permanentemente, el primer nivel de atención como el eje de los cambios, porque tiene que ver con la llegada particular con la ciudadanía, que tiene que ver con esa particularidad tan importante de encontrarse con la gente, con los problemas de la gente, con la cotidianeidad de la gente. Y eso ha sido uno de los principales cambios, pero para eso también hay que trabajar profundamente porque detrás de los conceptos, detrás de lo que uno puede elaborar en una teoría, también necesariamente hay una práctica detrás y debe haber recursos detrás que hagan realidad precisamente esos procesos. Y en este momento estamos en esa discusión, en esa dura lucha de precisamente seguir planteando la salud como eso de los verdaderos cambios, de las prioridades que el país tiene, porque obviamente el gobierno ha colocado prioridades, pero todos sentimos que justamente salud y educación son prioridades nacionales, son prioridades que se debe de entender cuando se mira por y para la gente, que tienen que estar desde la primera línea. Entonces, hoy volver a ocupar este espacio significa eso, seguir discutiendo y seguir aportando desde ese lugar, desde esa mirada y desde la necesidad precisamente de los trabajadores y de los usuarios.
Y con esto algo que es fundamental, porque se ha dicho mucho, y depende, y es muy delgada la línea, la que puede separar entre el ser corporativo o no, y es el colocarse del lugar quien realmente necesita. Y creo que en esto los sindicatos, y en particular los sindicatos de la salud, han colocado y han priorizado siempre la necesidad de profundizar y de lograr que esta institución sea la mejor institución, que los procesos de salud sean los mejores procesos de salud. Y en muchos de los casos lo hemos puesto hasta por delante de las necesidades particulares naturales que los sindicatos tienen, porque ¿quién no puede decir que un sindicato no va a salir a luchar particularmente por el salario de los trabajadores? Es parte de su construcción fundamental y sin embargo nosotros en muchos de los casos hemos puesto por delante la necesidad de la gente y hemos tratado de trabajar precisamente en base a esa mirada más global y a esa forma integral con que entendemos que se construyen las cosas y no desde nuestro lugar particular. El lugar de la representación social tiende precisamente a eso, a que logremos esos cambios, a integrar a todas las partes para hacer un bien común. Y lo que hace a lo fundamental es a la construcción de las identidades, cosa que tiene que ver con los cambios profundos culturales que no siempre se pueden ver a corto plazo, pero son los necesarios. Y eso la institución también lo tiene que transitar. Y hoy se está dando un paso importante cuando se abre la oportunidad de revisar la forma como se conduce, porque cuando hoy estamos hablando de los concursos para los centros hospitalarios, estamos hablando de una revisión en la forma con que se conduce la institución. Y es un paso. Y creemos que es importante lograr marcar la verdadera idoneidad para que sean los más capaces los que puedan ocupar esos lugares para seguir demostrando que es posible. Pero junto con eso, para nosotros también es fundamental poder construir una estructura sólida de esta institución y donde los trabajadores del primero al último puedan tener una identidad clara a través de una estructura clara y donde uno pueda entender lo que es asociar un cargo con una función, porque es ahí donde le damos la verdadera fortaleza a una institución que lo necesita. Y por eso hablaba de que 10 años puede ser mucho o poco, y para esto ha significado recién un primer paso. Pero que tenemos la obligación, la responsabilidad de seguir trabajando fuertemente para eso, no cabe ninguna duda. Y que probablemente este tiempo de gobierno no nos van a dar esos tiempos, pero tenemos que dejar bases mucho más fuertes, analizando que otro de los trabajos que tenemos por delante es poder conformar realmente el estatuto del funcionario, porque desde ahí también se dan las normas claras, de ahí también se dan las líneas de cómo se puede funcionar y donde cada uno sabe dónde está. Y esto ha sido también un trabajo arduo y que esperamos poder materializar para antes de que se termine el periodo, porque es altamente necesario para la institución. Y esta institución hoy está en el marco de las competencias, porque el Sistema Integrado Nacional de Salud es competencia. Y nosotros creemos que así como podemos hablar que somos el prestador más importante, tenemos justamente que fortalecerlo desde todos los ámbitos. Y una de las fortalezas más importantes empieza siendo entender al Uruguay como el Uruguay es. Y a poder lograr la dinámica de intercambio en primera instancia dentro de la construcción del propio Estado. Porque hoy tenemos prestadores bien importantes, no precisamos ir más lejos, tenemos al Hospital Policial, que es un aliado bien importante si tenemos la capacidad de articular, porque justamente en tiempos donde los recursos son escasos, la mejor oportunidad que tenemos es justamente mirar al de al lado y entender las potencialidades que puede tener el de al lado y compartirlas, porque de esa manera lo que vamos a primar es darle a la gente lo que la gente está necesitando, porque no siempre tenemos las capacidades. Y si recorremos el interior nos vamos a dar cuenta que justamente es dificultoso, que instalarse los profesionales es cada vez también más complejo, comenzando hasta por lo que significa el salario y después además condiciones de trabajo. Pero si tenemos esa capacidad de una verdadera complementación, esos procesos son diferentes. El Uruguay ha avanzado mucho. El Uruguay tiene hoy un presupuesto importantísimo. Estamos hablando de casi un 10% del PBI nacional que se destina a la salud en general. No podemos hablar de que los recursos no están. Tenemos que hablar de cómo se utilizan esos recursos y hacia dónde van dirigidos esos recursos para que realmente lo que prime sea que cada uruguayo, que cada uruguaya cuando llega a un puesto de atención reciba la atención que se merece. Esto es parte
del gran trabajo que siempre vamos a tener por delante, de los compromisos que tenemos que seguir profundizando, de las lógicas que desde el espacio más cultural nos va a costar, pero lo tenemos que hacer, pero sabemos, porque esto sí, que los trabajadores estamos comprometidos, porque no en vano tenemos hoy compañeros tanto de la Federación de Funcionarios de Salud Pública como compañeros del Sindicato Médico del Uruguay acompañando esta actividad, y eso significa que los sindicatos están también comprometidos con lo que es la tarea cuando se le asigna a un compañero en particular una responsabilidad, pero esa responsabilidad no es del compañero, es una responsabilidad altamente compartida, comprometida y de responsabilidad colectiva. Y a eso es a lo que aspiramos, porque si queremos un ACE fortalecido, exclusivamente lo hacemos desde ese espíritu más colectivo y de integralidad para estos nuevos tiempos, para los desafíos que merecemos pelear, porque creo que tenemos las capacidades para hacerlo. Hay que apropiarse también de ese sentido de fortaleza que ACE tiene, y vuelvo a insistir, tenemos compañeros muy valiosos, tenemos gente con preparación, tenemos gente que puede y debe dar mucho más. Hay que dejarlos, y esto sí es la responsabilidad que a veces nos toca a nosotros, que estamos un poco más arriba y que tenemos la obligación de ver la globalidad de la institución. Pero que podemos, seguro que podemos. Y creo que hoy es volver a dar un nuevo paso, porque lograr integralidad en el directorio, que la participación social vuelva a ser una realidad, insisto, vuelve a ser un tema de reformar democracia, porque así lo marca la ley, porque así lo discutió el Parlamento cuando se construyó la ley de formación de este organismo, y por lo tanto es precisamente en primera instancia desde esa responsabilidad, desde la construcción más democrática, que el Uruguay tiene una larga trayectoria y una historia, y donde obviamente que el movimiento sindical ha sido vanguardia de lucha, vanguardia de construcción, y que esperamos poder seguir aportando de la misma manera. Muchas gracias.